Mientras estas dos cosas pasaban, entre el tarifazo, el mencho, la detención y el plan B de la reforma electoral, también ocurrió algo, y es que ya hay nuevo auditor superior de la Federación. No es David Colmenares, es Aureliano Hernández Palacios. Y para hablar sobre el tema y qué es lo que viene y qué es lo que pasa, porque también vemos movimientos, ciertos personajes de la auditoría que están presumiendo que se van a cambiar de bando y bueno, tienen muchos pendientes. Ya no sé ni qué pasa en la auditoría. Vamos a hablar con una experta que es la doctora Munadora Buchaín. Muna, yo te agradezco mucho que te pudieras conectar. ¿Cómo estás? Bien, querida Meme, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, que es muy apasionado de ti. Saludo a uno de tus famosos, que no se pierde uno, a mi tutor de tesis de psicología, el doctor Ricardo Trujillo, que te ama Pues con tenemos, locura. ay, pues que bueno, a ver si nos está viendo, le Claro, mandamos un saludo, sí, le mandamos un saludo por eso, acá. muchas gracias. Muna, Aureliano Hernández Palacios. Ahora sí que quién es, qué ha hecho, qué no ha hecho, cómo llegó a la Auditoría Superior de la Federación, cómo viste el proceso. Pues el proceso era como yo lo esperaba, incluso hace 8 años que también participé, que sabía perfectamente que era únicamente para conocer las tripas de estas simulaciones, pues fue exactamente igual, ¿no? Un proceso en el cual obviamente quienes van a decidir, quienes van a ser o fueron decididos desde antes que iban a ser el titular, como fue el caso de Aureliano, pues yo estaba totalmente amarrado, pero bueno, es una manía en este país de querer simular que hay democracia y entonces inflan los procesos y imagínate decidir a un titular de un área tan relevante después de 8 años de sonada corrupción, de denuncia tras denuncia, de todas las cuestiones pues que hacen ahí, ¿no? Yo inclusive me referí y me refiero como el cártel de la fiscalización, porque es un grupo que ha actuado coordinadamente para obtener beneficios, para controlar la fiscalización, para decidir qué auditoría se hace o cuál no, y por supuesto que se coordinan para beneficiar a los que son de su grupo y a los que no, pues tratar de intimidarlos y perseguirlos. Y ante todas estas situaciones es imposible para quien quiere hacer las cosas correctas que puedan solventar, porque ha sido deprimente todo esto. Y entonces el proceso nos lleva a confirmar que no hay una voluntad real de combatir la corrupción, que quien está simple y sencillamente es continuidad de ese mismo grupo, porque es un grupo que viene desde la Ciudad de México, desde 2000 y un poquito más adelante, que se creó cuando estaba AMLO con Carlos Ursúa, finanzas, y de ahí brincaron todos a la Auditoría Superior de la Federación. Incluso Aureliano es hijo, lo he dicho ayer y antier que me preguntaron, del padre que estuvo como director jurídico en la delegación Tlalpan y después estuvo como titular de esa delegación. A mí me parecería, por la edad y demás que es gente y porque es de Jalapa y ahí tenía, yo recuerdo mucho a mi querido Jorge Saldaña, que era de Banderillas, que de ahí viene la amistad, ¿no? Y los hijos acomodados abajo en titularidades de obras públicas, en otras áreas vinculadas. Y, por ejemplo, ahorita vemos que Amieva, que se fue al Tribunal Fiscal de Justicia, que ese yo, Federal de Justicia, que ese desde noviembre lo supe cuando lo nombraron, porque hay una perspectiva a partir de estos grupos, pues te das cuenta que son los mismos, ¿no? Ahora sacan de la jugada a Barriga, porque Barriga era protegido de Ursúa y bueno, ya queda fuera. Y sigue esto porque hay un patrón, ¿no? Hay un patrón que decide y que va a hacer una simulación de la fiscalización. Inclusive había un colega mío que me decía, oye, pero ¿por qué entraste si ya saben quién va a ser? Le dije, porque tengo que haber entrado para que no me digan, oye, es que no estaba así, no sé. Desde entonces yo sabía que estaba la decisión. ¿Qué nos dice todo esto, Meme? Bueno, pues que no hay una voluntad, como te decía yo, que son un grupo, él ha estado en la auditoría, estaba en gasto federalizado, y de repente pareciera que todo lo que es fiscalización está del lado de gasto federalizado, municipios y estados, cuando tenemos el otra área, las otras áreas que tienen que ver con
dependencias, entidades, y que también, por supuesto, no han hecho absolutamente nada. Entonces, son monedas de cambio, ¿no? Muy lamentablemente. Ahora, estas monedas de cambio aquí, obviamente, de hecho se le preguntó a la presidenta en la mañana si ella ya ha tenido algo que ver, ella dice que no tuvo nada que ver con la designación de Aureliano Hernández Palacios, pero también hubo votos de la oposición, fue una mayoría calificada la que dije Aureliano. Creo que elegir a Colmenares ya hubiera sido demasiado descaro y demasiado cinismo, pero, o sea, ya, sí hubiera sido es que demasiado. ya había pasado la historia con Ursúa y Barriga, o sea, ya es el relevo del cártel, exactamente. Ya no tenía Este sería su relevo, pues, o sea, ya no es, exacto, ya sacamos a uno, pero viene el siguiente. es correcto. ¿Vienen con exactamente las mismas prácticas de intercambio de favores a cambio de no hacer auditorías y todo eso? Pues claro, porque son el mismo grupo, o sea, no es nuevo, vienen de adentro, son los mismos. Yo no creo que vaya a auditar a su tío, por ejemplo, que está en el IMSS Bienestar y que está de director jurídico. No auditaron a su tío, que estuvo 6 años en el RAN, creo que hubo una auditoría, 0 observaciones. Fíjate el presupuesto que se maneja por tantos años. No auditaron a Hacienda y Crédito Público, o sea, las auditorías que hubo del 2018 al 2024, las únicas observaciones que quedaron, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda eran las de 2018, cuando estuvo Peña Nieto. De aquí, nada, ¿no? O sea, absolutamente nada. Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una sola auditoría en 2019 sin una sola observación. Fíjate, cosas tan relevantes en donde se manejan recursos, tanta corrupción, son áreas de alto riesgo de corrupción, ¿no? ¿Qué otros? Bueno, pues ve San Luis Potosí, en donde están sus compañeros que estaban en la Ciudad de México, 0 observaciones, o sea, 0 observaciones. Te habla de que están en la misma dinámica y están, quienes hacen todos estos tratos están tanto en la Auditoría Superior como en la Secretaría de la Función Pública, ¿no? O sea, sí hay observaciones, por ejemplo, el Tribunal de la Ciudad de México, ¿no? Que es el que ha ayudado a todos, porque aunque demandemos y demandemos, perdemos todo, ¿no? Perdemos significa que ya después de que te entretuvieron 2 años te dicen, ¿quedan a salvo tus derechos? O sea, no es que perdí, para que lo hagas en otra vía, pues ya feneció. Bueno, el Tribunal de la Ciudad de México también 0 observaciones y volvieron a reelegir, por cierto, a este cuate, ¿no? Entonces, por más ánimo incansable que tengamos nosotros por un país sin corrupción, los hechos nos van diciendo que nos falta mucho tiempo aún para que de veras se haga algo que sí logre comenzar una lucha anticorrupción. Es desolador. Dice Aureliano que no va a cumplir con nadie, tal cual lo entrevistan y dice, no vengo a cumplir con nadie, pero pues tal cual me lo estás diciendo, parece que no vemos mayor otra cosa que sí cumplir con su grupo político y con el grupo que lo antecede. Yo te preguntaba hace algunos programas cómo veías la voluntad del gobierno federal para combatir la corrupción. ¿Ha cambiado tu opinión después de el auditor, el nuevo auditor? Pues está igual, ¿no? Porque realmente no ha habido una acción, una estrategia, una acción conjunta, no hay. O sea, y con esto se reafirma, o sea, no es que cambie, es la misma historia, que fíjate, hoy también, bueno, no hoy, sino que con estos, en este mes también, me ayudó a entender la confirmación. Si tenemos nosotros, por ejemplo, tantas reducciones presupuestales desde que inició el gobierno anterior, y pues que era justo, ¿no? Porque había mucho desperdicio. La Auditoría Superior de la Federación jamás le redujeron su presupuesto de casi 3,000 millones al mes, fíjate, 3,000 millones al mes. Y por estarse dando palmaditas todos en la espalda y abrazando, se echaron casi 23,000 millones, fíjate, 23,000 millones de pesos en 8 años para hacer nada. ¿Por qué en lugar de haberles extinguido también como otros, o por qué en lugar de haberle reducido el presupuesto, no, se lo aumentaban? Pues porque era el mismo grupo que estaba con el de Hacienda y que también el secretario de Hacienda actual forma parte de ese grupo. Él creo que era subsecretario de Planeación en esas épocas, ahí tengo todo el mapeo. Entonces, no solamente han sido beneficiados de todo, sino que mayor oportunidad de desvío y pues sin que nadie lo revise, ¿no? Vi ayer que hicieron una reunión, según las redes, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con los diputados y yo me preguntaba, ¿qué tiene que hacer el auditor electo en el Tribunal Federal que el otro grupo que te decía que es Amieva, que forma parte del mismo grupo político?
cuyo secretario particular, su hijo es director general con Aureliano y audita estados y municipios. Fíjate, ¿qué tienen que hacer ahí? ¿Cuál es la reunión? O sea, bueno, no tienen ni idea de lo que es la fiscalización, pero sí de cómo juntarse para mí es como para crear cosas que no van adecuados a lo que tendría que ser la labor de esto, ¿no? ¿Y qué hacen ahí los diputados? ¿Qué hacen ahí 2 diputados metidos, Ramírez Cuella y este joven del Verde, Javier Herrera? Bueno, pues todo eso te da señales muy claras de hacia dónde vamos. ¿Qué es lo peor que nos podríamos esperar, Muna, en un periodo en el que... Ya no te oigo, querida Neme. ¿Yo soy o ¿Ahí me eres tú? escuchas? Yo sí te escucho. ¿Ahí me escuchas? A ver, si no, déjenme salir y volver a entrar. A ver si vuelvo, porque otra vez tuvimos ese pequeño errorcito con el tema de del audio. Pero ahorita que regrese Muna, continuamos justamente con esa entrevista. Aquí les voy a poner un poco lo que decían, lo que regresa Muna, este fragmento que entrevistan al nuevo auditor, Aureliano Hernández Palacios, tras recibir el voto de la mayoría para convertirse en auditor. Cargo, no vengo a cumplir con nadie, mi trabajo va a ser solo el compromiso con la honestidad y nunca le voy a fallar a la soberanía que tuvo a bien votar con la cantidad de votos que nos eligieron y posteriormente tendremos reuniones con cada uno de ustedes. ¿Garantiza independencia del Ejecutivo? Totalmente. ¿Conoce la presidenta Claudia Sheinbaum? Totalmente, no vengo a cumplirle a nadie. Gracias. Ahí estuvo lo que dijo Aureliano, no vengo a cumplir con nadie. Muna, ¿ahí ya me escuchas? Sí, yo no había visto esto. Fíjate, dentro de lo que yo veo que estudio en la psicología y la criminología, ¿no? Nunca miró de frente, a los lados, son abrazados de quienes lo nombran. La independencia incluso empieza desde ahí, ¿eh? La independencia es mantener la sana distancia, ¿no? Y saben, porque han de pensar que nos engañan, pero no nos pueden engañar al pueblo, pues, ¿no? Dijo algo para mí muy importante, dijo, no le voy a fallar a la soberanía que me eligió. Ah, sí, eso sí fue algo inconsciente. Claro, él tiene ese es su compromiso, ¿no? Y luego hablabas de la oposición. En este país no hay oposición. O sea, no hay oposición. Sí, tienes toda la razón. O sea, inclusive por eso se hacen esos pactos, ¿no? Si estamos hablando que pensamos que otros partidos como Movimiento Ciudadano o el Verde son, por ejemplo, en el Verde en San Luis Potosí están los grupos que los ordenan también y que estaban con ellos y ahora están allá, son el mismo. Y en MC, pues a cambio de esos votos seguramente vamos a ver como hasta ahorita hacer observaciones, ¿no? Imagínate Michoacán con lo de Silvano y todo esto y lo que ha sucedido y nada de observaciones, ¿no? Y ahorita hasta después de cuántos años. Es terrible, ¿no? Exactamente. Pero sí tienen, o sea, no nos engañan, no han respondido un solo señalamiento que se ha hecho. Él ya estaba ahí, él forma parte de esto. Hay denuncias anteriores con ejemplos. O sea, no es nuevo, pues, no es nuevo, ¿no? Y no tenemos más que hacer que seguir documentando y seguir muy pendientes de todo eso. En tu libro La Casa Sucia justamente documentas mucho de esto que ocurre al interior de la auditoría y de todas estas corrupciones al interior de quien se supone debería ser uno de los elementos principales para el combate a la corrupción, que es la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cómo sale Colmenares? ¿No? Porque se va, pero no sé si realmente decir se va es lo correcto. ¿Qué cuentas nos deja el todavía, el exauditor? Todavía sigue creo que hasta el domingo. Es que él fue nombrado por este grupo de Morena, finalmente, que lo manipula. Como él ya estaba en la terna, ellos lo votan por ellos junto con el PRI, por supuesto, Primor. Y aquí es donde quien manda realmente es este grupo que está abajo, ¿no? En ese entonces estaba Ursúa, estaba Barriga, que eran del mismo, se conocían todos y se iba determinando qué hacer. Y ahora pues no solamente es que nos deja, es nada más el relevo. O sea, siguen, ya nada más sale ese grupo de antes, ya no va a tener injerencia, a ver si no se les ocurre ahí dejarle una asesoría pagada, ¿no? Siempre hay cómo, porque se pagan favores entre todos ellos, y vemos cómo el personal de dentro de la auditoría, los que aún quedan decentes, porque la mayor parte se los llevaron ellos desde la fiscalización, desde el
Ciudad de México, pues se sienten no solamente angustiados y desesperados, sino así como sabes qué, como en un lugar atados con violencia y sintiéndose tan mal. Y bueno, pudiéndose haber hecho algo que era correcto, pues decidieron hacer lo que no era correcto y pues, ¿qué le hacemos, no? Ahora, sobre ese tema, ¿qué le hacemos? La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿hasta dónde llegan las manos de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno? Ahorita están muy metidos con el tema de las pensiones, se acaba de transparentar la lista de pensiones doradas, se aprobó en el Senado esta reforma para eliminar esas pensiones doradas, pero pues sí estamos avanzando quizás con pasitos de hormiga. ¿Qué más puede hacer la Secretaría de Anticorrupción o qué otra cosa podemos hacer aparte de documentar o simplemente es resignarnos otros 9 años? Pues yo creo que vamos a tener que resignarnos en la parte de fiscalización porque ya están cooptadas todas las demás instituciones que podrían hacer algo con relación a ordenar. La Secretaría de Anticorrupción realmente tiene muy poco espacio de atribuciones porque únicamente le compete la parte del Ejecutivo y muy limitado, ¿no? El 95% de los recursos federales le corresponde auditarlo a la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, no es totalmente distinto. Incluso tenemos con la auditoría, con esta anticorrupción, que le cambian cada sexenio de nombre. Creo que tardan más en eso que en dar resultados. Tenemos con todos ellos años en que no hay nada que tú digas. Yo no recuerdo que haya algo realmente relevante, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, fíjate, también otro tema que tiene que ver con todo esto. Tú ves las universidades, que ANUYE se volvió un organismo político en el que también se vuelve como un coyote para que las universidades no sean fiscalizadas o sean fiscalizadas las que se hicieron con cero resultados. Y ves los gritos, los gritos de angustia, por ejemplo, de la Universidad de Sonora, que hemos sabido la desgracia de ese estado, que no tiene observaciones, que no es revisada. Vemos, por ejemplo, las universidades de Michoacán, fíjate, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, creo que tiene un pliego de 140,000 pesos, 149,000 pesos, y todo lo demás maravilloso. O sea, todas las universidades que se han auditado, ¿no? La de San Nicolás, la de pues todos los estados, no tienen observaciones. Ahí es también la otra parte, que por cierto en este proceso de elección casualmente participó, ¿no? Para una metodología que nada más ellos saben qué metodología. O sea, está tan podrido de veras ese tema de la fiscalización, porque todos los actores son, todos señalados por corrupción. Todos saben su historia. Entonces, estamos cada vez más alejados de tener cerca o a mediano plazo un país sin corrupción. Eso es una realidad. Ojalá los gobiernos que son éticos, porque no todos lo son, pudieran empezar a levantar la mano. ¿En qué sentido? En que cuando vean que hay algo irregular, pero le tienen tanto miedo a que entonces les caiga ¿cómo le llaman? La represalia. Es terrible, la verdad. Pero si no lo hacen, pues no vamos a salir adelante, ¿no? Hay municipios de Guerrero que nunca han sido auditados y no han sido auditados porque les dicen dame una lana antes. Hay municipios que ya tienen los despachos. No, hombre, olvídate. Mucho que ver. Esto es inaceptable. Lo que es lo mínimo a lo que realmente sabemos. Por ejemplo, en el último informe de la auditoría se hablaba de 400 millones de pesos que se habrían entregado para comprar arrachera y salmón en el centro penitenciario de Veracruz y que nunca supimos que no hay comprobación de que realmente se hubieran adquirido los productos. Está pendiente lo de la alcaldesa de Guerrero, que estamos hablando de más de 900 millones ahí del gasto que mandó el gobierno federal por el tema de Otis, y nos quedamos a medias. El riesgo, Muna, para que todavía lo entendamos mejor, de no auditar estos gastos federalizados que llegan a los municipios y de no hacer una auditoría, una fiscalización correcta, ¿cuál es el peor escenario? Pues que se sigan robando el dinero de las participaciones como lo han hecho, cierran la bolsa y se van, así de fácil. Llegan, todo está súper bien y del porcentaje que otorgan a quien les ofrece esos servicios,
Imagínate si hablamos de cuántos miles de millones, caray, de 80,000 millones, bueno, qué sé yo. No es posible que con tanto dinero que hay en el país, con tanto dinero, no exista una mejora en algún municipio o entidad. O sea, yo realmente que me toca viajar para atender algunas cuestiones de empresas que tienen actividades en varios estados, está igualito y si no es que peor, ¿no? Entonces no hay, por ejemplo, Nuevo León, que está señalado por tantas cuestiones de empresas fachada, de desvíos, de notarios que tienen redes de corrupción, de todo. Nadie ha levantado la voz a decir, oye, a ver, aquí vamos a investigar, ¿no? Nada. Y ves que su partido vota por esto. O sea, no hay una formación de líderes con integridad. O sea, el tema es que si no hay personas íntegras, éticas, pues no podemos hacer nada, ¿no? Yo decía en alguno de mis redes que el elefante blanco no desapareció. O sea, ahí sigue y va cambiando de color. Esta es la verdad, ya no es blanco, pues. Y siguen los mismos de antes ofreciendo despachos, auditorías. Ahora que vienen las entregas, recepción, no, hombre, no manches, eso va a ser el negocio de este año. Les va mejor que antes, ¿eh? Déjame decirte que les va mejor que antes. Mona, yo te agradezco mucho que pudieras entrar para platicar sobre este tema. Obviamente no nos quedamos contentos, por supuesto, claro, pero seguiremos observándolo. Tampoco nos queda de otra. Y fíjate que lo que sí vi, me gustó mucho, como que percibí que muchos ciudadanos sí ya se están hartos porque sí protestaron mucho en redes y eso me da gusto, ¿no? Porque pues, finalmente uno tiene que ir generando conciencia, todo esto, y digo, esperemos que algún día cambie, ¿no? Pero fíjate que tanto van a tener, pronto se va, o sea, no puede ser tan, ¿cómo le llaman? Hay impunidad, pero llega el momento en que la gente se va a hartar y ellos también tan confiados se van a equivocar, ¿no? Porque sí, imagínate, claro, un grupo maravilloso, todos colocados en los mejores lugares, ¿no? No, y a ver, el que la gente siga señalando y que estemos interesados en un tema que antes no observábamos, pues así eso también me da esperanza. Claro. Pero hay que seguirlo observando. O sea, somos nosotros los ciudadanos los que podemos ir observando y denunciando y mostrando con evidencia, no nada más señalamientos así, porque no, eso no es bueno, ¿no? Sino muy bien hacer lo correcto. Y yo lo dije, era la época de tener una mujer en la Auditoría Superior de la Federación. Se perdió una gran esperanza, yo le decía, no tengo que ser yo. Hay muchas mujeres talentosas y aquí te habla cómo finalmente el poder de la auditoría y el poder de muchas cosas sigue estando en manos de hombres. Esa es una realidad, ¿no? Y del mismo grupo, aparte. Del mismo grupo, que ya como las verdolaga, ¿no? Ya se amplió. Una, ¿en dónde puede seguirte la audiencia para que también estén pendientes de tus publicaciones y de tus notas y de tus publicaciones en general? Tengo la videocolumna dominical en Sin embargo los domingos, tengo el Twitter, tengo el Facebook, las redes de ACFE México para todos los que tengan, las empresas que tienen ganas, los directivos de sensibilizar al personal, de generar un programa de prevención de fraude en LinkedIn, todo esto, ahí estoy, ahí están las entrevistas y también está mi sitio con mi nombre, Muna Buchaín. Pero bueno, tenemos que hacer más, ¿no? Tenemos que hacer, provocar, porque sí está terrible todo lo que pasa, ¿no? Y no se dimensiona, pero es muy grave porque los recursos que deberían de irse a donde fueron señalados, pues pasan desapercibidos, ¿no? Tú ves un Tamaulipas en que ahora ya no tiene observaciones de antes, de un día a otro solventaron Tamaulipas y ves que Aureliano contrató como director general en ese entonces a uno que era diputado local. Entonces, tú sabes que hay intereses políticos y eso es lo que todos, por eso están tan contentos todos los legisladores, ¿no? No hay ética ni hay conciencia. Totalmente. Ni qué hacerle, querida Meme. Pero aquí estaremos observando, Mona. Esta es tu casa. Te mando un abrazo muy grande. Claro que sí. Saludos a tu público. Muchas gracias y unidos contra la corrupción. No decaigamos. Gracias. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Hasta luego.